Oye, pues volviendo al tema del 15 de septiembre, tengo el gusto de tener en la línea, por cierto que también estamos en Facebook Live, por si nos quiere usted seguir en Los Cabos a la Carta en vivo o también Cabovisión Noticias, cualquiera de los dos sitios nos puede seguir en vivo, porque ahí se estuvieron viendo los chiles en nogada y el pozole, etcétera. Bueno, pues hoy está con nosotros el profesor Felipe de Jesús Sánchez. Él es maestro y también maestro, entre otras materias, en historia. Y hoy le queríamos preguntar al profesor que nos diga qué pasó en este día 15 de septiembre de 1810. ¿Cómo podemos, en grandes rasgos, porque hay muchas versiones, la verdad, cuál es la que debemos de creer que es la más cercana a la realidad? Profesor, buenas tardes, antes que nada, y gracias. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Radio Escuchas. Hay que atendernos a la versión histórica. Sí, la versión histórica nos muestra que realmente el 15 no pasó nada. Es decir, todo ocurrió fue la madrugada del 16 de septiembre. Bueno, madrugada porque recordemos que estaban las festividades de la Virgen de los Dolores. Ajá. Entonces, obviamente así se llamaba el pueblo de Dolores Hidalgo. Dolores, bueno, que después se llamó, pasó a ser. Exactamente. Y efectivamente, la noche del 15, bueno, madrugada entre el 15 y el 16 se reúnen Allende y otras personas que habían participado en una de tantas conspiraciones que hubo durante todo ese tiempo. Y se tomó la decisión, ¿sí? Porque estaba programada el inicio de la rebelión, estaba programada hasta octubre, noviembre, cuando es la festividad de la Virgen de San Juan de los Lagos. Pero dado que la situación ya estaba descubierta, ellos iban a ser tomados prisioneros y pues tomaron la decisión de que en ese momento así fuera. Y en ese momento Hidalgo toma la decisión, convoca a la gente, pues sabemos perfectamente que en estas comunidades pues asiste gente de todos los pueblos, rancherías, porque en la festividad, aparte de ver familiares, pues se puede intercambiar mercancía, comprar mercancía, en fin, había bastante gente, ¿no? Entonces, en ese preciso momento del 15-16, la idea de Hidalgo no era proclamar una independencia como tal. Recordemos que Napoleón acababa de invadir España. Uh-huh. Entonces la idea era defender esta tierra en nombre de Fernando VII, rey de España. Uh-huh. Sí, y defender la religión porque se tenía la idea de que Napoleón iba a establecer la libertad religiosa, algo que era impensable en ese momento. Uh-huh. Entonces es un conflicto que se convierte en una mezcla de político-religioso. Hay versiones que dicen que Miguel Hidalgo pues era un personaje bastante, pues digamos, ligero de cascos, como dirían por ahí, en cuanto a su vida rutinaria. De hecho, lo habían expulsado de la Universidad de San Nicolás, donde era rector, que porque había hecho algunos actos de corrupción y porque quería ligarse a las mamás de los estudiantes, y que pues él decía que porque era criollo, según versiones. Y así se la llevaba, ¿no? Pero el caso es que hasta de San Felipe, de los Mochos, ¿cómo se llamaba? De donde él estaba en una curia. Felipe Torres Mochas. Torres Mochas, exactamente. También lo expulsaron. El caso es que dicen por ahí que pues esto del movimiento era por venganzas personales, y el que realmente que buscó la independencia poco a poco fue José María Morelos y Pavón, quien pues posteriormente también fue fusilado, porque Miguel Hidalgo duró, ¿qué? 4 meses, ¿no? Sí, menos de un año. Ya para 1811 ya estaba derrotado. Ya lo habían fusilado. Exactamente. Sí, bueno, realmente es parte de las leyendas que se tejen alrededor de los personajes de la historia.
Algo hay de cierto en eso, pero recordemos que las normas no escritas del clero secular al que pertenecía Hidalgo no son las actuales y no los obligan a muchas cosas. De hecho, recordemos que Morelos tuvo un hijo siendo sacerdote, bueno, antes de ser sacerdote, porque él estaba casado, tuvo un hijo que de hecho fue político importante más adelante. Pomucemo, ¿no? Juan Nepomucemo, sí, que se fue a buscar a Maximiliano. Exactamente. Pero, lo que sí está documentado históricamente es que uno de sus hermanos perdió la razón porque las leyes, las llamadas reformas borbónicas, establecieron que la Iglesia tenía que entregar una aportación a la cual había sido estado perdonada en América. Entonces esa aportación, la Iglesia no se quedaba con ella, sino que la era el banco de ese tiempo. Entonces había prestado ese dinero a muchos criollos y uno de ellos era hermano de Miguel Hidalgo. Entonces la Iglesia le pusieron un plazo, la Iglesia lo puso, entonces mucha gente tuvo que vender todo y se fue a la quiebra. Entonces en el entorno familiar había sido afectado por esas medidas. Entonces era un enojo de una clase social importante en la zona de la Nueva España. Sí, está mi compañero Agustín de la Barra, que quiere... No, quiero corregir aquí una información que se dio con respecto a Nepomuceno Almonte. Él era hijo de José María Dolores, Morelos y Pavón. Morelos y Pavón, no de Hidalgo. Dijimos que era de Morelos, sí. Ah, ok. Y luego la otra es que me gustaría platicar acerca de, toda esta parafernalia del grito del día 15, pues se cambia la historia o se cambia el significado de la celebración de la historia al 15 porque Porfirio Díaz celebraba su cumpleaños el día 15, y entonces en lugar de celebrarlo el 16 en la madrugada, pues decidieron hacer una fiesta en el Zócalo en 1896 para celebrar el grito de independencia desde entonces, ¿no? Fíjate que hoy estaba escuchando precisamente al historiador Rosas, Arturo Rosas, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Fernando Rosas. Bueno. Hay un Fernando, sí. Pero que él decía que no, que eso se dice y que lo de Porfirio ya se celebraba desde antes, desde 1800. Efectivamente, sí se celebraba, pero no en el Zócalo. No en el Zócalo, en la Alameda. En el Teatro Nacional, que se llamaba. Alejandro Rosas se llama, perdón. Era donde se celebraba en el Teatro Nacional, efectivamente, desde el día 15. Pero Porfirio Díaz decide llevarlo al Zócalo para hacer más grande la celebración e invitar al pueblo en general y no estar confinados a un lugar específico. Bueno, el caso es que de ahí empieza se levanta el pueblo, digamos, y hasta 1821, el 27 de septiembre, es cuando Iturbide, a través de los tratados de Córdoba, ¿no? Con O'Donoghue, con Juan de O'Donoghue, que fue el último representante del reino español, se acuerda ya, aunque pues, obviamente España no estaba de acuerdo, no estaba pues en la misma línea de conceder la independencia. Y Agustín de Iturbide dicen que pues, él nunca estuvo contra que nunca fue de los insurgentes, él estuvo contra ellos y luego él reunió a los que habían sobrevivido de la insurgencia para formar el ejército trigarante, pero que fue un congreso el que lo nombró emperador, pero ese como el villano, ¿no? Iturbide, ¿por qué esa situación de marginar a ese estigma? Un estigma sobre de Iturbide, cuando deberíamos estar celebrando la independencia realmente en la de 1821 cuando se consuma, ¿no? Perdón, profe, tenemos que hacer una pausa, regresamos con este tema. Sí. ¿No le importa? Gracias. No hay problema. Ahí estaba, ¿cómo se llama Elizabeth Tapatío, ¿no?
Guadalajara, ¿no? Es Guadalajara. Guadalajara. Bueno, sigo platicando con el profesor Felipe de Jesús Sánchez. Y ahorita me decía en los comerciales que pues realmente Morelos era el que tenía más fija la independencia que Hidalgo. Hidalgo pues tenía una chusma detrás de él, que cometieron infinidad de violaciones y de atropellos, y hasta en la Lóndiga de Granaditas pues quiso incendiar a no sé cuántos que metieron ahí en la bodega esta que tenía en la Lóndiga. Sí, como le comentaba, Hidalgo tenía una serie de ideas mezcladas entre personales, por lo que habíamos comentado del hermano, de clase social por ser del grupo criollo, y mucho de personal, porque de hecho él ya a finales, ya cuando partieron de Guadalajara, donde sí fusilaron a 300 españoles, y que de hecho en el juicio que se le hizo a Hidalgo se le preguntó que por qué no los había juzgado, y dijo, ¿para qué? Si yo sabía que eran inocentes. Entonces, cometió muchas tropelías y de hecho se hizo llamar Alteza también, Alteza Serenísima. Entonces, Serenísima, como Antonio de López de Santa. Antonio, sí, igual. Entonces ya las desavenencias entre él y los otros comandantes, los que realmente sí eran militares, Allende y Aldama y los demás, pues obviamente fue muy notoria, y eso pues hace debilitar y desaparecer el movimiento. En el caso de Morelos, él sí tuvo muy claro, porque de hecho en los sentimientos de la nación, él sí proclama una serie de principios orientados a lograr la independencia de lo que él llamó la América septentrional. Así, el 5, ¿no? ¿Qué año fue? Sí. ¿El 13 por ahí? Sí, él fue de más o menos entre 1812, 13 por ahí, pero efectivamente ratificados por el Congreso de Chilpancingo, que elabora la Constitución de Apatzingán. Pero básicamente respetaba todo lo que estaba en los sentimientos de la nación, que declara la religión católica como única, que declara la América septentrional libre y soberana. La abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud, sí. Exactamente, sí, porque era un tema muy fuerte, y de hecho Hidalgo también lo hizo en Guadalajara. Digamos, por eso hablamos de que son movimientos que mezclan cuestiones personales, familiares y políticas, ¿no? Pero en el caso de Iturbide, representa esa otra parte poderosa en la colonia de los criollos que se sentían más identificados con los europeos. Y efectivamente él siempre fue de la parte del ejército realista, es decir, aquellos criollos que le fueron fiel a la corona. Sí, segundo el general más importante de Félix María Calleja, que era virrey en época de Hidalgo, ¿no? Sí, también era militar, pero era virrey. Entonces, él lo que hace es llegar a un acuerdo con Guerrero. Y a partir de que se logran los acuerdos sellados con el famoso abrazo. El abrazo de Acatempan, por eso ahí te mando el abrazo de Acatempan. Así es. Y entonces, digamos, ese plan de Iguala, pues establece ahora sí que definitivamente la separación y el ofrecimiento de la corona al mismo rey de España. O sea, Fernando VII. Sí, o alguno de su familia. Incluso los tratados de Córdoba vuelven otra vez a ofrecer la corona al rey de España. Básicamente son los mismos puntos de el plan de Iguala y los tratados de Córdoba, con algunas pequeñas modificaciones. Pero sí, aquí lo que entendieron, en ese sentido Iturbide fue hábilmente, manejó la situación y lograron lo que querían. Ahora, ¿por qué se le excluye o por qué está estigmatizado Agustín de Iturbide? Ni calle tiene, creo, no menos una estatua. No creas, por ahí en algún pueblo de México hay alguna calle, y yo alguna vez trabajé en un pueblo del estado de Zacatecas donde se hacía un desfile el 27 de septiembre. Entonces, ¿por qué se le excluye? Porque él representa lo que históricamente para los mexicanos nos da cierto resquemor, que es la monarquía. No nos gustan las monarquías. Pero no nos gusta. Él no se nombró emperador, sino fue un congreso el que lo nombró emperador. Bueno, lo ratificó un congreso que estaba. Ahí está la versión de que una chusma lo presionó al congreso para que lo hiciera. Bueno.
y se cortó la comunicación, ahorita lo restablecemos, pero dura poco, Altín, dura poco el emperador Agustín Iturbide. Luego lo corren, ¿no? Luego lo corren del país. Un libro muy interesante por ahí acabo de leer sobre Iturbide. Regresa y lo matan, allá por Veracruz. Lo fusilan. Lo fusilan, sí. Entonces, pues hay mucho mito en nuestra historia, ¿no? Y lo que es muy, muy simpático desde mi punto de vista es que rescatamos como los grandes héroes a unos seres que no son ejemplares, ¿no? Hidalgo entre ellos, Villa, ¿no? ¿Sí? Habría que hablar de Villa y bueno, y más de todos estos personajes de la historia. Ya se nos fue la comunicación y muchas cosas más. Ojalá la semana que entra, pues todo el mes de septiembre tenemos para pues conocer más los detalles de estos sucesos que nos dieron patria.